Te encuentras de pie en un estrecho corredor, en lo profundo de la ciudad prohibida, en el año 1720. Las paredes que te rodean están pintadas de amarillo imperial, pero el aire sabe a miedo y a incienso de jazmín. Tus zapatillas de seda no hacen ningún sonido sobre la piedra pulida mientras sigues al anciano eunuco que camina delante de ti, su sombra danzando con la luz temblorosa de las velas. Tienes 15 años y acabas de ser elegida como una de las nuevas concubinas del emperador. El eunuco se detiene de repente y se vuelve hacia ti. En sus ojos se mezclan la compasión y una fría eficacia. Escucha con atención, niña, susurra, con una voz apenas audible sobre el lejano murmullo del agua que gotea de las fuentes ornamentales. Lo que voy a decirte decidirá si vives o mueres en este lugar. No son simples costumbres o tradiciones, son las cadenas invisibles que atan a toda mujer que entra en la cámara del Hijo del Cielo. Tu corazón late con fuerza contra tus costillas, mientras comprendes que todo lo que creías saber sobre el lujo y el honor imperiales era una hermosa mentira. Las verdaderas reglas del harén están a punto de ser reveladas y son más extrañas y aterradoras de lo que jamás imaginaste. Antes de adentrarnos en estas historias olvidadas de sufrimiento y supervivencia, si disfrutas descubriendo las verdades ocultas de la historia, considera darle me gusta y suscribirte para más contenido como este. Y por favor, comenta abajo para decirme desde dónde nos escuchas. Me resulta increíble que estemos explorando juntos estas historias antiguas desde distintas partes del mundo, conectados a través del tiempo y del espacio por nuestra curiosidad compartida por el pasado. La primera regla que te enseñan es la más fundamental. Jamás, bajo ninguna circunstancia, debes darle la espalda al emperador. Parece sencillo, hasta que entiendes lo que realmente significa. Cuando el Hijo del Cielo entra en sus aposentos, debes ingeniártelas para mantenerte siempre de frente a él, mientras te desvistes, mientras te mueves por la habitación, incluso en los actos más íntimos. Las mujeres que vinieron antes que tú han desarrollado una habilidad casi sobrenatural para moverse de lado, para girar y deslizarse como bailarinas, sin mostrar jamás la espalda al hombre que tiene su vida en sus manos. ¿Pero por qué? La respuesta está en la mente paranoica del poder absoluto. Un emperador que gobierna sobre 300 millones de súbditos sabe que la muerte puede llegar de cualquier parte, incluso de las suaves manos de una mujer hermosa, una aguja oculta, una hoja disimulada, veneno bajo las uñas. Estas son las armas que atormentan los sueños del hombre más poderoso de la tierra. Volverle la espalda significa un instante de vulnerabilidad, un momento en el que cualquier cosa puede estar escondida, cualquier cosa puede ser desenvainada. Aprendes esta lección observando a Min, una concubina que ha sobrevivido 3 años en el harén. Se mueve por las cámaras del emperador como el agua, nunca brusca, nunca mostrando la espalda. Cuando necesita alcanzar algo detrás de ella, gira en un arco elegante, sin apartar los ojos del rostro del emperador. Cuando se quita las túnicas, lo hace con un movimiento fluido, casi coreografiado, cada prenda cayendo mientras ella permanece en un estado eterno de semigenuflexión. La segunda regla es aún más perturbadora. Nunca debes hablar, a menos que él te dirija la palabra, y cuando hables, debes referirte a ti misma
en tercera persona. Ya no eres yo, eres esta esclava indigna, esta humilde concubina. Tu identidad individual, tu sentido del yo, deben borrarse en el momento en que entras en su presencia. El emperador no hace el amor con personas, hace el amor con recipientes, con objetos que existen únicamente para su placer. Esta mutilación lingüística va más allá del protocolo, reconfigura tu mente, te obliga a pensarte como algo menos que humano. En pocos meses, muchas concubinas descubren que ni siquiera cuando están solas pueden pensarse como yo. Se han convertido en seres fragmentados, sus propios pensamientos colonizados por la gramática de la sumisión. La tercera regla involucra los ojos, y quizás sea la más devastadora desde el punto de vista psicológico. Jamás debes mirar directamente a los ojos del emperador durante la intimidad. Tu mirada debe fijarse en un punto justo debajo de su barbilla, creando la ilusión de sumisión, mientras evitas el peligroso territorio del contacto visual genuino. Pero esto no se trata de respeto, se trata de impedir que el emperador vea tu alma, y más importante aún, de impedir que tú veas la suya. El contacto visual genera intimidad, y la intimidad genera complicaciones. El emperador debe poder usar tu cuerpo sin enfrentarse a tu humanidad. Si él ve el miedo en tus ojos, el dolor, el anhelo desesperado de tu hogar, podría dudar. Si percibe la inteligencia que arde detrás de tu mirada, podría preguntarse qué estás pensando, qué estás planeando. Y si tú llegas a mirar en sus ojos, podrías descubrir que el Hijo del Cielo es solo un hombre, solitario y temeroso, desesperado por probar su divinidad a través de la conquista de los cuerpos de las mujeres. Pero el aspecto más retorcido de esta regla es lo que ocurre cuando se viola. Si accidentalmente cruzas su mirada, debes prosternarte de inmediato y suplicar perdón, no por falta de respeto, sino por la presunción de tratarlo como a un igual. El castigo por violaciones repetidas no es la muerte, sino algo peor, ser enviada a servir en los aposentos de los eunucos, donde pasarás el resto de tu vida como recordatorio para otras mujeres de lo que sucede cuando olvidan su lugar. La cuarta regla gobierna los momentos más íntimos de todos. Durante el acto en sí, debes mantener un silencio absoluto, a menos que el emperador específicamente te ordene hacer algún sonido. Pero esto no se trata de discreción o modestia. Se trata de control. Tu placer, tu dolor, tu propio aliento deben estar regulados por su voluntad. Si gritas de manera espontánea, estás reconociendo que tienes una respuesta física independiente, un cuerpo que existe más allá de su control. Esto no puede ser tolerado. La aplicación de esta regla crea un teatro horrendo de intimidad. Las mujeres aprenden a contener la respiración, a morderse la lengua hasta sangrar, a disociarse de su cuerpo hasta no sentir nada en absoluto. Mientras tanto, el emperador se vuelve adicto al poder de comandar la respuesta. Podría pasar toda una noche intentando romper el silencio de una mujer, no mediante el placer, sino mediante el dolor, la resistencia, la simple afirmación de su voluntad sobre su autonomía. Algunas mujeres se quiebran bajo esta presión, desarrollan una condición que los médicos del palacio no pueden nombrar, una completa incapacidad de emitir cualquier sonido. Incluso cuando están solas, se convierten en fantasmas vivientes. Sus voces
robadas por las imposibles demandas del deseo imperial. La quinta regla trata sobre el tiempo y revela la naturaleza mecánica de la sexualidad imperial. El clímax del emperador debe ocurrir siempre al final, pero no por consideración al placer de su pareja. En cambio, es porque su liberación representa el momento en que se restablece el orden cósmico. Su semilla es considerada sagrada, una conexión directa con el mandato divino del cielo. Para que una concubina alcance su clímax antes que él, sería equivalente a sugerir que su placer mortal podría, de algún modo, superar la voluntad divina. Esto crea un cálculo de pesadilla para las mujeres involucradas. Deben monitorear constantemente no solo sus propias respuestas, sino también leer las sutiles señales de la excitación del emperador. Se convierten en expertas en el arte de la supresión, aprendiendo a retrasar o prevenir su propio clímax mediante la pura fuerza de voluntad. Algunas desarrollan técnicas de distracción mental tan efectivas que pueden recitar poemas completos o realizar complejos cálculos matemáticos mientras sus cuerpos son utilizados. La sexta regla involucra las consecuencias posteriores, y aquí es donde la verdadera crueldad del sistema se vuelve evidente. Una vez que el emperador ha terminado, la concubina debe permanecer en su posición, generalmente prosternada, hasta que él le permita moverse. Esto puede durar minutos o incluso horas, dependiendo de su humor, pero durante este tiempo no se le permite limpiarse, ajustar su posición para mayor comodidad, ni mostrar ningún signo de incomodidad física. El propósito de esta regla es reforzar la desigualdad fundamental del intercambio. El emperador puede regresar inmediatamente a su estado normal, vestirse, pedir refrescos e incluso llamar a otras concubinas, pero la mujer que acaba de servirle debe permanecer inmóvil en la posición de vulnerabilidad absoluta. Su cuerpo, aún portando las evidencias de su encuentro, hasta que él decida liberarla de este último acto de sumisión. La séptima regla trata sobre el embarazo y revela la compleja intersección entre política y biología en el harén imperial. Si una concubina queda embarazada, debe reportarlo de inmediato al eunuco principal, no al propio emperador. Pero aquí está el giro. Debe reportarlo aunque no esté completamente segura, aunque solo lo sospeche. La pena por no reportar un embarazo es la muerte, pero la pena por reportarlo falsamente es una paliza que deja cicatrices permanentes. Esto crea un estado de ansiedad constante por cada función corporal. Las mujeres se vuelven hipervigilantes sobre sus ciclos, su apetito, sus niveles de energía. Desarrollan sistemas elaborados para monitorear sus propios cuerpos, convirtiendo su física en una fuente de terror en lugar de fuerza. Las afortunadas aprenden a interpretar las señales con precisión. Las desafortunadas se equivocan y cargan con las consecuencias en su propia piel. Pero el aspecto más insidioso de esta regla es lo que ocurre con los embarazos confirmados. La concubina es inmediatamente aislada de todas las demás mujeres y colocada bajo vigilancia constante. No se la protege, se la controla para asegurarse de que no intente interrumpir el embarazo ni hacerse daño. El posible heredero es valioso. La mujer que lo porta es simplemente un recipiente que debe mantenerse funcional. La octava regla concierne a la presencia de otras mujeres y revela la manera calculada en que los celos y la competencia
eran usados como armas en el harén imperial. Cuando varias concubinas son convocadas a los aposentos del emperador simultáneamente, existe una estricta jerarquía de interacción. La concubina más favorecida lidera, pero las demás deben participar de maneras específicas, a veces como público, a veces como asistentes, a veces como competidoras en elaboradas actuaciones sexuales. El impacto psicológico de esta regla no puede subestimarse. Mujeres que podrían formar alianzas o amistades se ven obligadas a percibirse unas a otras como amenazas y obstáculos. Deben mostrar deseo por el mismo hombre mientras compiten por su atención. Deben aparentar disfrutar escenarios que las reducen a objetos intercambiables, manteniendo al mismo tiempo la fachada de devoción individual. El aspecto más desgarrador de esta regla es lo que hace a las amistades genuinas. Mujeres que se preocupan unas por otras son obligadas a participar en la degradación de sus compañeras. Deben observar cómo sus amigas son usadas y humilladas, y en ocasiones deben ser ellas mismas instrumentos de esa humillación. Los lazos entre mujeres, que podrían proporcionar consuelo y resistencia, son sistemáticamente corrompidos y utilizados como armas. La novena regla involucra los estados de ánimo del emperador y demuestra el estándar imposible de perfección exigido a las concubinas. Deben ser capaces de leer y responder instantáneamente al estado emocional del emperador, ajustando toda su conducta y comportamiento en consecuencia. Si está enojado, deben ser calmantes, pero no presuntuosas. Si está triste, deben ser reconfortantes, pero no condescendientes. Si está celebrando, deben ser alegres, pero no exageradamente entusiastas. Esto requiere un nivel casi sobrehumano de inteligencia emocional y autocontrol. Las concubinas se convierten en expertas psicólogas, estudiando cada microexpresión, cada cambio de postura, cada variación en el patrón de respiración. Desarrollan un entendimiento intuitivo del poder y del ego que haría envidiar a diplomáticos modernos. Pero esta pericia tiene un costo terrible. Pierden la capacidad de tener respuestas emocionales auténticas propias. La 10ª regla trata sobre la memoria y es quizás la más trágica de todas. Las concubinas deben recordar cada detalle de Mirnodestia, sus encuentros con el emperador, lo que él dijo, lo que hizo, lo que le complació, lo que lo decepcionó. Pero también deben olvidar estos encuentros en el momento en que abandonan sus aposentos. Deben mantener una memoria perfecta en su presencia y un olvido absoluto fuera de ella. Esto crea una conciencia dividida que muchas mujeres encuentran imposible de sostener. Desarrollan sistemas mentales elaborados, formas de compartimentar sus experiencias para poder acceder a ellas cuando es necesario y suprimirlas cuando corresponde. Algunas logran mantener este malabarismo psicológico, otras se rompen por completo, desarrollando condiciones que hoy podríamos reconocer como trastornos disociativos. La 11ª regla concierne a la naturaleza estacional del deseo imperial. El apetito sexual del emperador sigue los ritmos del Chopasnonbis calendario agrícola, con meses y festivales específicos que requieren distintos tipos de actuación y presentación. Durante las celebraciones de la cosecha, las concubinas deben encarnar fertilidad y abundancia. Durante el solsticio de invierno, deben representar el regreso de la luz y el calor. En tiempos de guerra, deben canalizar energía y fuerza marcial. Esto significa
que las mujeres deben reinventarse constantemente, convirtiéndose en representaciones vivientes de conceptos abstractos en lugar de seres humanos individuales. Deben estudiar no solo las preferencias personales del emperador, sino también el significado cósmico y político de cada época del año. Se convierten en actrices de una elaborada producción teatral donde el guión cambia constantemente y lo que está en juego siempre es vida o muerte. La 12ª regla involucra la presencia de testigos y revela la naturaleza voyeurista del poder imperial. Algunos encuentros deben ser observados por eunucos o concubinas mayores, no por placer del emperador, sino para asegurar que las reglas se cumplan. Estos testigos deben reportar cualquier violación, cualquier señal de emoción genuina, cualquier evidencia de que la concubina experimenta el encuentro como algo distinto a un deber sagrado. Esto crea un panóptico aterrador de vigilancia sexual. Las mujeres nunca saben cuándo están siendo observadas, ni quién podría estar informando sobre su desempeño. Deben mantener la fachada de sumisión perfecta, incluso cuando creen estar desatendidas, porque las consecuencias de ser atrapadas en un momento de autenticidad son severas. La 13ª regla trata sobre regalos y recompensas y demuestra la manipulación psicológica en el corazón del sistema del harén. Ocasionalmente, el emperador otorga presentes a sus concubinas, joyas, seda, delicatessen, pero estos regalos vienen con cuerdas invisibles atadas. Aceptar un regalo significa aceptar una deuda que nunca puede ser saldada. La concubina debe expresar gratitud no solo por el regalo, sino por el honor de haber sido elegida para recibirlo. Más insidiosamente, los regalos se usan para crear jerarquías y celos entre las mujeres. Una concubina que recibe un obsequio valioso se convierte en objetivo de resentimiento de las demás, pero rechazar un regalo se considera un insulto a la generosidad del emperador. Las mujeres quedan atrapadas en un sistema donde cada acto de bondad es un arma y cada recompensa un castigo. La 14ª regla involucra a las familias de las concubinas y revela el verdadero alcance del control del harén. Los familiares de las mujeres son esencialmente rehenes para asegurar su cumplimiento, pero la amenaza no es solo contra sus vidas, también lo es contra su honor, su posición social, su capacidad de casarse y tener hijos. La concubina que desagrada al emperador no solo arriesga su propia muerte, arriesga la destrucción de todos los que ha amado. Esto crea una carga psicológica que se extiende mucho más allá de los muros de la ciudad prohibida. Las concubinas llevan sobre sus hombros el peso de múltiples generaciones. Deben actuar no solo por su propia supervivencia, sino por la supervivencia de toda su línea familiar. El sistema asegura que incluso en sus momentos más íntimos, nunca están verdaderamente solas. Los rostros de sus padres, hermanos, futuras sobrinas y sobrinos siempre las observan. La 15ª regla concierne al envejecimiento y es quizás la más inevitablemente trágica de todas. A medida que las concubinas envejecen, deben encontrar maneras de mantener su atractivo sin parecer que se esfuerzan demasiado. Deben envejecer con gracia, pero sin que se note. Deben aceptar su estatus cada vez más disminuido, mientras siguen compitiendo por la atención del emperador. Deben orientar a las concubinas más jóvenes, sabiendo que eventualmente
serán reemplazadas por ellas. Los rituales de belleza se vuelven cada vez más desesperados y peligrosos. Las mujeres usan cosméticos a base de plomo que envenenan su piel. Se someten a procedimientos dolorosos para mantener su apariencia juvenil. Desarrollan trastornos alimenticios y compulsiones de ejercicio en su intento por detener el tiempo. Las más afortunadas mueren jóvenes antes de tener que enfrentar la lenta degradación de su valor ante los ojos del emperador. La 16ª regla implica la muerte y nos lleva al rincón más oscuro del sistema del harem. Cuando un emperador muere, sus concubinas enfrentan una elección que en realidad no lo es. Pueden ofrecerse voluntariamente para ser enterradas con él, asegurando así su honor y la seguridad de su familia, o pueden vivir como viudas, marcadas para siempre por su asociación con un gobernante muerto, sin poder casarse ni tener hijos propios. La preparación para esta última regla comienza desde el momento en que una concubina entra al harem. Debe cultivar una relación con la muerte, aprender a verla no como un final, sino como el cumplimiento de su deber. Debe escribir cartas a su familia explicando su elección, componer poesía sobre su devoción y participar en su propia mitología, incluso mientras se prepara para su propia destrucción. La 17ª regla trata sobre la resistencia, y es aquí donde vemos la increíble fuerza e ingenio de las mujeres que sobrevivieron a este sistema. A pesar de todo lo diseñado para quebrarlas, encontraron formas de mantener su humanidad, sus vínculos entre ellas y su sentido de sí mismas. Desarrollaron lenguajes secretos, conversaciones codificadas y rituales ocultos que les permitían recordar quiénes eran debajo de los roles que se veían obligadas a interpretar. Algunas formas de resistencia eran sutiles: una mirada mantenida demasiado tiempo, una canción tarareada ligeramente desafinada, una forma de arreglar flores que transmitía mensajes en un lenguaje que solo otras concubinas podían leer. Otras formas eran más dramáticas: elaborados planes de suicidio, intentos de escape, embarazos secretos ocultos a las autoridades del palacio. Las mujeres que intentaban estos actos de rebeldía conocían las consecuencias, pero elegían arriesgarlo todo por momentos de auténtica libertad de elección. La 18ª regla concierne al amor, y es la más compleja y desgarradora de todas. Las concubinas tienen prohibido sentir afecto genuino por el emperador, pero también tienen prohibido no sentirlo. Deben simular el amor de manera tan perfecta que se vuelva indistinguible del verdadero, pero también deben mantener suficiente distancia emocional para sobrevivir al rechazo y reemplazo inevitable. Esto crea una cuerda floja psicológica que pocas mujeres pueden recorrer con éxito. Algunas caen en el amor verdadero y son destruidas por él. Otras mantienen un desapego emocional tan completo que se vuelven incapaces de sentir algo en absoluto. Las raras mujeres que encuentran el equilibrio perfecto entre simulación y protección suelen pagar por esta habilidad con su cordura, convirtiéndose en intérpretes tan expertas que pierden contacto con sus propias emociones auténticas. La 19ª regla involucra la muerte del emperador y revela la máxima desechabilidad de la vida de las concubinas. Cuando el Hijo del Cielo muere, las mujeres que le han servido se convierten en recordatorios peligrosos del régimen anterior. Saben demasiado, han visto demasiado, representan demasiado del viejo orden.
El nuevo emperador debe eliminarlas o encontrar formas de neutralizar su influencia. Las más afortunadas son enviadas a templos remotos para vivir sus días como monjas budistas. Las desafortunadas simplemente desaparecen sin que su destino quede registrado en documentos oficiales. Las realmente desafortunadas se mantienen con vida, pero son relegadas a los niveles más bajos de la jerarquía del palacio, sirviendo como advertencia a la nueva generación de concubinas sobre la naturaleza temporal del favor imperial. La 20ª y última regla trata sobre el olvido y nos lleva de nuevo al inicio de nuestra historia. Las mujeres que sobreviven al sistema del harem deben aprender a olvidar todo lo que han experimentado, todo lo que han visto, todo lo que se les ha obligado a hacer. Deben convertirse en lienzos en blanco, recipientes vacíos listos para ser llenados con nuevos propósitos y nuevas identidades. Pero olvidar no significa borrar por completo. Los recuerdos permanecen enterrados en el cuerpo y en el inconsciente. Surgen en pesadillas, en momentos de pánico repentino, en la incapacidad de confiar, amar o creer en su propio valor. Las mujeres llevan estas cicatrices invisibles por el resto de sus vidas, recordatorios ambulantes de un sistema que valoraba más su belleza que su humanidad. Al encontrarte ahora en ese mismo corredor donde comenzamos, más vieja, más sabia e infinitamente más cansada, comprendes que las extrañas reglas del dormitorio del harem imperial nunca se trataban realmente de sexo, se trataban de poder. El poder de reducir a los seres humanos a objetos, de transformar el amor en una actuación, de hacer que la supervivencia dependiera de la entrega total del yo. El único que te susurró estas reglas por primera vez hace mucho que murió, enterrado en una tumba sin marca, como tantos otros que sirvieron en la ciudad prohibida. El emperador que conociste ha sido reemplazado por su hijo, que a su vez ha sido reemplazado por su hijo en un ciclo interminable de poder y sumisión. Pero las reglas permanecen, transmitidas como un lenguaje secreto de una generación de mujeres a la siguiente. Has sobrevivido, olvidando cómo ser humana y aprendiendo a ser una sombra. Has dominado el arte de aparentar existir mientras en realidad desapareces. Te has convertido en experta en la actuación del deseo, en la simulación de la sumisión, en la cuidadosa navegación de un mundo donde un solo error puede significar la muerte. Y ahora, mientras te preparas para susurrar estas mismas reglas a otra niña de 15 años asustada, te das cuenta de que te has convertido en el sistema que una vez temiste. Eres el eslabón que conecta el pasado con el futuro, la guardiana de un conocimiento que debería haber muerto con el último emperador. Eres la razón por la que estas extrañas reglas del dormitorio nunca desaparecerán realmente, sin importar cuántas dinastías suban y caigan. La niña que está frente a ti tiene los mismos ojos abiertos que tú tuviste alguna vez, la misma esperanza de que está a punto de entrar en un mundo de lujo y honor. Ahora sabes mejor, sabes que está a punto de entrar en un mundo donde la regla más extraña de todas es que, para sobrevivir, debe aprender a olvidar que alguna vez fue humana. A la luz parpadeante de las velas, comienzas a hablar. Tu voz lleva el peso de los siglos, tus palabras tejiendo otra cadena invisible, y el ciclo interminable de poder y sumisión que define el harem imperial. Y a lo lejos puedes escuchar el sonido del agua
cayendo en las fuentes ornamentales, el mismo sonido que te dio la bienvenida a este lugar hace tantos años, el mismo sonido que dará la bienvenida a innumerables otras niñas en los años venideros. Las reglas nunca cambian, solo los rostros.